Connie nos está apoyando en organizar con los especialistas. Y bueno, el día de hoy, de hecho, pues es un placer y un gusto tenerlo para poder comentar sobre este tema tan interesante, que es la ansiedad y sus consecuencias a largo plazo. Les damos la bienvenida a todos, el público incluso que nos acompaña de otras entidades, y voy a leer el breve currículum del doctor Eduardo Tomás, porque si leo todo, pues acabaríamos muy tarde, entonces va a ser de manera muy resumida. El doctor Eduardo Tomás Telles es médico cirujano por la UNAM, tiene una especialidad en psiquiatría y además es psicoterapeuta. Tiene la residencia médica que hizo en psiquiatría fue en el Hospital Español de México, fue profesor de psicología médica, salud mental y clínica psiquiátrica en la FES Iztacala de 1975 a 1985. Actualmente se dedica a la consulta privada y bueno, es un colaborador estrella de la revista de divulgación de la ciencia ¿Cómo ves?, que es de casa, y bueno, colaborador de diversos medios impresos como Letras Libres y otros medios muy interesantes sobre diversos temas relacionados con la salud mental, como el trastorno de ansiedad, depresión, trastorno bipolar, entre otros. Entonces le damos la cordial bienvenida, doctor, y sobre todo en este tema muy interesante que nos va a ayudar mucho a clarificar inquietudes entre la diferencia de un miedo normal, una inquietud, una sensación de zozobra, a lo que es ya un trastorno de ansiedad, y sobre todo en este periodo tan largo que hemos vivido en la pandemia, donde han ido aumentando los trastornos mentales, y bueno, que nos hable pues los criterios incluso de cómo identificar en nosotros mismos un posible trastorno de ansiedad, los síntomas, los signos y los criterios que utilizan en la parte médica y psicológica para hacer un diagnóstico oportuno y preciso. Pues muchísimas gracias, doctor, y le damos la más cordial bienvenida. Gracias, muchas gracias a usted. Bueno, vamos a empezar por definir. Yo me preocupé por poner un título que explicara en sí mismo el tema que vamos a desarrollar, y espero que lo desarrollemos entre todos, porque ustedes me harán favor de hacer preguntas o intervenir si es necesario para agregar algo que nos deje claro el tema. Más que pensar en la patología, me gustaría primero hacer un recuento general de cómo es el proceso fisiológico de la ansiedad, cómo se produce, y de entender cómo funciona la ansiedad en nuestro organismo. Se podrá como inferir en qué momento esa situación se vuelve patológica o cuáles son las características de la ansiedad patológica, que en realidad en la exposición no está tan orientado a eso, sino más bien a la comprensión de cómo funciona, porque de ahí es más fácil entender cuando se trata de un proceso patológico. Entonces, por eso le he puesto este título de las consecuencias de la ansiedad a largo plazo, porque la mayor parte de las veces cuando hay ansiedad, pues se trata de un proceso absolutamente normal. Y a veces es muy intenso, tan intenso que nos parece patológico. Pero ahora entraremos ya más adelante en esos detalles para poder distinguir. Me gustaría empezar también por clarificar algo que podría estar a veces un poco confuso. ¿Qué es la ansiedad? No sé si pudiéramos poner la pantalla para ilustrar las cosas que voy diciendo. Sí, Yo adelante. puedo compartir pantalla y aparece ya la pantalla para compartir. Sí, adelante. A ver, ahí se ve. Sí, ya la tenemos en pantalla, nada más hay que ponerla en pantalla completa. Sí. Listo. Bueno, entonces, las consecuencias a largo plazo, bueno, depende un poco de que podamos definir primero
la ansiedad, la angustia o miedo. ¿Qué es esto? ¿De qué se trata? Hay personas, hay autores y nosotros mismos en general en el uso cotidiano de estos términos, pensamos que la ansiedad es una cosa, la angustia es otra y el miedo es muy diferente. Pero en realidad se trata de un mismo fenómeno con intensidades diferentes o en condiciones especiales. De manera que podemos entender que la angustia, la ansiedad, básicamente se presentan de la misma manera. Tenemos, cuando hay algo que nos inquieta, se altera un poco nuestro organismo y básicamente podemos tener como una respiración entrecortada, como dificultad para respirar, temblor, palidez, tensión muscular. Si tomáramos la presión nos daríamos cuenta que la presión se eleva un poquito, el corazón late con un poquito más de velocidad, tenemos una taquicardia. Y eso ocurre tanto en el estado de ansiedad como en la angustia. Algunas personas llaman ansiedad a simplemente tener esto que coloquialmente diríamos estar como nerviosito. Uno está como nerviosito y entonces dice, ay, es que tengo ansiedad. Digamos, más o menos así me sentí yo nerviosito antes de empezar esta plática porque estaba un poquito inquieto, ¿no? Entonces a eso le llamamos generalmente ansiedad. Y luego tenemos la angustia, que en intensidad generalmente nos referimos a la angustia de esa manera cuando estamos muy preocupados. Sentimos que está pasando algo, que algo muy importante puede ser amenazante. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que tenemos algo así que parece ya mucho más al miedo. Pero a diferencia de lo que llamamos miedo, en la angustia no tenemos la evidencia de cuál es la amenaza. En la angustia dice uno, estoy angustiado, pero ¿qué tienes? Tranquilízate. No, bueno, es que estoy angustiado, pero no sé por qué. Entonces, esa es la característica fundamental cuando se emplea el término angustia, que se refiere uno a una especie de temor, pero no tiene uno el objeto que ocasiona esa reacción. Y finalmente el miedo, pues es lo mismo. O sea, tenemos miedo y si nos fijamos fisiológicamente ocurre lo mismo en el miedo que en la angustia y en la ansiedad. No hay ninguna diferencia. Si acaso podemos establecer una diferencia sería como en la intensidad, pero alguien puede tener una ansiedad muy, muy fuerte y entonces de todas maneras se le llama ansiedad. Por ejemplo, en los textos de psiquiatría, en algunos textos se traduce las crisis de pánico como ansiedad o crisis de ansiedad o crisis de pánico. Entonces es muy intenso y no hay diferencia en la terminología. De manera que para entendernos en este momento, convendría que estuviéramos de acuerdo todos en llamarle a esto miedo. Miedo en sus diferentes formas y acepciones. Ahora, ¿ese miedo es patológico? Pues no, en realidad el miedo sirve, es muy útil, tiene una función para el ser humano. Gracias al miedo podemos sobrevivir. Si identificamos las amenazas de nuestro entorno, entonces podemos defendernos o huir, quizá primero huir que defendernos y defendernos en última instancia. Pero ya sea en un ambiente como selvático, como el que presento aquí, o más peligroso a lo mejor como una ciudad que está representada aquí en esta foto, pues estamos expuestos a peligros muy grandes. Y también estamos expuestos a peligros cotidianos que merecen su lugar porque, aunque no sean muy intensos, están presentes y tienen un efecto, digamos, en la cotidianidad que se puede hacer crónico, ¿no? Entonces, miedo, angustia, ansiedad es lo mismo y sirve para algo. Sirve para defendernos, sirve para adaptarnos a las circunstancias en las que vivimos. Si es una estructura que sirve para algo, pues entonces debe tener un mecanismo de funcionamiento
y debe tener en el sistema nervioso pues, las estructuras que le dan origen y que lo regulan. Aquí tienen una imagen que es nada más, no es necesario que la veamos con tanta precisión, nada más mencionar que hay unos elementos anatómicos que participan en el funcionamiento de la producción del temor. Básicamente lo más importante es las amígdalas, que son unos cuerpos que se llaman amígdalas porque tienen la forma como de una frutita, una semillita de estas, y que son dos que se encuentran, digamos, en lo profundo de los lóbulos temporales, como está representado aquí en esta imagen. Entonces, sí. Y hay otras conexiones con todo lo que se llama el sistema límbico. Son un montón de estructuras de las que no hablaremos con detalle por ahora, pero vamos a mencionar nada más la corteza prefrontal, la amígdala, desde luego, el hipocampo, muy importante, que ojalá nos dé tiempo de mencionarlo también porque es muy, muy importante. Bueno, esas son las estructuras y naturalmente hay otras estructuras que se ligan a la función de las amígdalas para producir todos los elementos que constituyen el temor o la angustia de la que hemos estado hablando. Ahora, ¿cómo es su funcionamiento? Su funcionamiento tiene que ser sencillo. Estamos muy acostumbrados a pensar que los seres humanos, y sobre todo cuando hablamos de neurociencias, que nos enfrentamos siempre a cosas complicadísimas y que los seres humanos somos complicados y que la biología del ser humano es muy complicada y que no entendemos mucho de eso porque es todo complicado. Yo creo que la verdad es bastante sencillo. Si no fuera simple, si no fuera sencillo, pues no podríamos estar aquí. Es decir, si estamos en este universo es porque nuestro funcionamiento es adaptable a las circunstancias y tiene mecanismos sencillos, porque si fueran muy complicados, entonces pues no se pueden dar y entonces nos iríamos extinguiendo. Nos parecen muy complicados porque hay muchos elementos que juegan al mismo tiempo para producir cosas que en principio cuando las vemos también nos parecen simples y sencillas, como el proceso del pensamiento, ¿no? Si estamos pensando, bueno, pues pensamos y ya, pero a nadie le importa cómo se produce el pensamiento. Y es algo muy sencillo, pero es muy complicado si pensamos en todas las estructuras que simultáneamente tienen que funcionar. Cuando algo funciona con muchos elementos de manera simultánea, pues es natural que nos parezca complicado porque pues, no entendemos cómo se están relacionando varios elementos al mismo tiempo. Yo creo que un buen ejemplo es el funcionamiento de la computadora, que es un sistema binario, es decir, nada más es un 1 y un 0. Con eso se hace un lenguaje que se producen cosas que yo no entiendo, o sea, cómo hacen para que yo me vea y al mismo tiempo mi esquema que puse aquí, pues los que saben de computación entienden que es muy sencillo. Yo sé que es muy sencillo, pero no lo puedo explicar porque se ve complicado. Entonces, bueno, el sistema que regula el miedo es muy sencillo y lo voy a explicar con este esquema. Debemos de entender que esto está como rasurado, que está colocados aquí los elementos básicos para que se produzca el miedo, pero después les haré algún comentario sobre lo que hay además de esto para que se pueda completar la comprensión del fenómeno del miedo en su contexto y no nada más tan esquemáticamente. Entonces había yo imaginado para explicar esto un ejemplo sencillo, además de utilizar este esquema. Supongamos que hay un cocinero que está haciendo un huevito estrellado con tocino, porque el tocino hace que brinque mucho el aceite, y de repente se está haciendo su huevito estrellado, ¡ping!, brinca una gota de aceite, le cae en la mano, y el cocinero lo que hace inmediatamente es retirar la mano, pero bruscamente.
no da tiempo ni siquiera a pensar, ay, me estoy quemando o voy a retirar la mano. No, es una cosa inmediata. ¿Qué ha sucedido? Que los receptores al dolor que tiene la piel reaccionaron inmediatamente ante el calor del aceite y mandan una señal a una velocidad vertiginosa hacia el centro donde se regula todo, que es en el sistema nervioso central. Pero antes de llegar al mero centro de la regulación, pasan en la médula espinal y estimula a una pequeña célula, una pequeña neurona que se conecta con otras neuronas que regulan el movimiento muscular de ese brazo. Entonces, al pasar por ahí, se estimula y se produce una descarga que contrae los músculos del brazo, de manera que la reacción de defensa de ese individuo es automática. Y ya sabemos, es un mecanismo que se regula por sí mismo. Digamos, en un instante se produce ese movimiento y no interviene la razón. El cocinero no tiene que pensar, ay, me voy a quitar la mano porque me quemo. No, es algo que sin su voluntad y sin su conocimiento ocurre. Es un arco reflejo. Se quita la mano, nadie lo pensó. El estímulo sigue viajando hacia arriba y tendrá que llegar al hipotálamo, al tálamo, que es un lugar en donde se registran la mayor parte de los estímulos que vienen de fuera y estímulos de nuestro propio organismo que están continuamente fluyendo hacia el resto del sistema nervioso central. Entonces, del tálamo, el estímulo llega, se divide y llegará finalmente a la corteza, pero antes ha estimulado a la amígdala. Entonces, en la amígdala se producen todos los fenómenos que mencionamos hace un momento, que si aumenta la presión arterial, que si el tono muscular se aumenta, esto a través de la activación de estos que están señaladas en estas flechas, en donde se produce un aumento del reflejo de sorpresa, o sea, la respuesta que hacemos cuando nos asustamos tampoco es una respuesta que esté pensada, ¿no? Cuando uno se asusta, abre los ojos y expresa como esto que es más fácil que todos recordemos, más que explicarlo. ¿Cómo hacemos cuando nos sorprendemos? Pues hacemos cara de sorpresa. Todo eso lo regula la amígdala a través de su estimulación a otros centros. Hasta aquí tenemos una respuesta en donde tampoco ha intervenido la razón. Son todos mecanismos independientes de la razón, son automáticos. Tiene que ser así porque se requiere para la defensa una respuesta rapidísima. La primera fue un arco reflejo. Esta segunda tiene más complicaciones porque intervienen más elementos, pero todavía no interviene la razón. Es decir, compartimos con los animales la misma respuesta. Todos los mamíferos y otros que ni mamíferos son, tienen las mismas bases porque filogenéticamente hemos evolucionado con ese sistema que es muy útil para la defensa en general. Entonces, hay respuestas defensivas digamos, complejas con la participación del sistema muscular y con las respuestas muy importantes de activación de elementos que viajan en el torrente sanguíneo produciendo modificaciones en todo el organismo. Esto se hace a través del eje hipotálamo hipoficiario. Entonces aquí ya tenemos elementos que parecen más complejos. Se libera el cortisol, por ejemplo, de la médula suprarrenal, y eso que puede salvar vidas de manera inmediata cuando
se mantiene su producción a largo plazo, va a generar incluso trastornos para el organismo que son de consideración, que más adelante comentaremos. Bueno, el estímulo que salió del aceite hirviente llega finalmente a la corteza. Digamos, son fracciones de milisegundos la diferencia, pero ya hubo una respuesta general del organismo y no ha participado todavía la conciencia. Entonces, llega a la corteza y ahí se procesa el asunto. El cocinero dirá, pues estoy en la cocina, me brincó el aceite, bueno, no está tanto, me hago para atrás, o me echo agua fría, o qué hago. Y de todas maneras se estimula de la corteza, hay una estimulación también a la amígdala, y la amígdala modula sus respuestas, que pueden ser más intensas o menos intensas, dependiendo de la información que recibe de la corteza cerebral. Un traguito de agua para lo que sigue. Aquí de una manera todavía más esquemática, podemos señalar todas las relaciones que tiene la amígdala, tanto para estimular como para recibir información de estos otros núcleos. Todos estos núcleos que están aquí contemplados participan en la respuesta del miedo. Un elemento importantísimo es el hipocampo, que es parte de la corteza cerebral, pero es uno de los elementos más novedosos o de los últimos en la aparición de la evolución filogenética, y que es muy importante en el ser humano y para la respuesta ya emocional. Entonces hay que entender que hay la participación de muchas otras cosas, porque el esquema con el que me expliqué hace un momento, pues está muy como pelón. O sea, nada más es para decir cómo llegan a la amígdala que es como la directora de orquesta para producir el miedo. Pero hay otras cosas que considerar. La amígdala no está apagada, o el cerebro no está apagado antes de que el cocinero esté guisando. O sea, tenemos una interacción con el ambiente de manera constante, que el cocinero sabe que está en la cocina y sabe qué significa estar en la cocina, y sabe que puede haber accidentes y que puede haber situaciones que resolver de manera inmediata, de manera que la amígdala no está ajena, es a través del hipocampo que tiene ese vínculo con la amígdala, no está ajena a la situación que se está viviendo. Digamos que cuando uno se mete a la cocina, y lo aprendimos desde muy pequeñitos, cuando la mamá decía, no, espérate, no te acerques a la estufa, o cuando te acerques yo voy a estar y te digo cómo. La cosa es que desde muy pequeñitos tenemos información en la corteza a través del hipocampo que la cocina es un lugar de peligro, y entonces hay cierta disposición para cuidarse. Hay cierta tensión mayor que cuando no estamos en la cocina. Si estamos en nuestra recámara, que es un lugar más amigable en general, pues estamos más relajados, no nos estamos cuidando. La amígdala, si ocurre algo, no responderá quizá tan rápido. Pero todo el entorno está registrado, y no solamente está registrado lo que ya tenemos en vivo, digamos, sino que tenemos una historia detrás que está registrada en la corteza, y en donde la interacción entre la amígdala y el hipocampo juegan un papel muy importante para tener el conocimiento del mundo en el que vivimos. No sé si me estoy adelantando un poco a estas cosas que pensaba yo hablar más adelante, pero pues es pertinente desde aquí que lo vayamos teniendo en cuenta. Bueno, la cosa es que el efecto que produce la amígdala ya en contubernio con la corteza, el hipocampo y todo lo demás, pues tiene una función clarísima que sirve para defenderse o para huir. Y no es diferente de cómo lo hacemos nosotros y los animales, aun teniendo la participación de la corteza.
aquí podríamos ya empezar a entender algunas cosas que nos llaman mucho la atención. ¿Por qué, por ejemplo, en el atentado del 11 de septiembre de las Torres Gemelas, vimos algo muy sorprendente? Había ya chocado uno de los aviones contra los edificios y había gente que se estaba lanzando hacia el vacío. Entonces por lo menos yo, bueno, no sé si a ustedes les pasó, pero yo me sorprendí mucho porque nosotros sabemos que nos aferramos a la vida con todo lo que se puede, con todas las uñas nos agarramos a seguir viviendo. Y yo diría, razonándolo, pues si yo estoy ahí y choco un avión y se va a caer el edificio, pues no sé qué hago, pero no me aviento al vacío, me agarro de lo que sea. No, yo no sé lo que haría, porque lo que haría depende no de la razón, sino de la energía con que responde la necesidad de defenderse o de huir. Y huir puede ser brincar por la ventana. Entonces ahí ya tenemos un elemento que nos hace ver que a veces, que generalmente las decisiones que tomamos, aunque pasan por la razón, no están determinadas de manera absoluta por la razón. Así que por eso he puesto como animalitos aquí para recordarnos que funcionamos más o menos igual que los animales en ese sentido. Bueno, pero y nos pasa exactamente lo mismo a cualquier animalito. Aquí en un esquema que se ve un poco más complicado y no se trata de que ustedes lean todo lo que dice ahí, sino nada más verlo esquemáticamente. Tenemos en esta región, en la región aquí que voy señalando, aquí está la amígdala, el hipocampo, aquí está el hipotálamo, en esa pequeña región que se comunica con la corteza y todas estas regiones se produce la respuesta ante la amenaza. Respuesta que se produce a través del sistema nervioso. El sistema nervioso tiene dos elementos que lo equilibran. Un sistema nervioso que estimula y otro que inhibe para que haya una especie de equilibrio entre las funciones. Por eso tenemos ahí dos colores, uno en azul o gris y otro en rojo. Y los órganos sobre los que actúan. Entonces, del hipotálamo se llega a una influencia hacia la hipófisis anterior que produce hormonas o sustancias que estimulan a las hormonas periféricas, como la tiroides, como la glándula suprarrenal, el hígado, el movimiento de los intestinos y de todas las vísceras, incluido el corazón. Y es así como se produce la taquicardia propia del miedo, la tensión muscular que se hace más intensa para defenderse, en la glándula suprarrenal que se produce el cortisol y otras sustancias glucocorticoides en general, que producen todo lo que se necesita para defenderse o para huir. Y creo que más o menos está claro, ¿no? Que la respuesta es de todo el organismo. Y esos son los elementos que participan. Ahora, ¿qué pasa cuando esta función que sirve para defenderse, para huir, o sea, está hecho para evitar a los predadores? Tenemos una amenaza inminente, corremos, hay que defenderse, luchamos, pero son acciones que tienen un límite, se acaban, tienen que acabarse, no están hechos para mantenerse de esa manera. Entonces, cuando la estimulación es permanente, producen esta cosa que yo señalo aquí, que es como estar pendientes. Imagínense, por ejemplo, si estuviéramos en un campo de batalla, como el de la Primera Guerra Mundial, donde está uno metido en unas trincheras, y hay periodos en los que parece que ya se acabó la guerra porque hay un alto al fuego, por alguna razón estratégica, parece que todo está tranquilo. Pero nadie de los que están en la trinchera están tranquilos, aunque no haya balas ni bombardeos en ese momento.
¿Qué ocurre? Pues que está uno como más alerta, está uno pendiente de qué está ocurriendo. Entonces, tanto los animalitos como nosotros tenemos una acción de vigilancia más intensa que implica el funcionamiento en un, digámoslo así, volumen más intenso. Hay un poquito de tensión arterial más fuerte, hay más tensión muscular, hay más intensidad para observar que vemos aquí en estas imágenes. O sea, lo podemos entender como desconfianza. Dicen, no, pues ahorita no hay balas, duérmete. No, que duérmete, pues uno no sabe ni dice qué va a pasar, pero está uno más alerta. Lo mismo ocurre cuando estamos en un lugar desconocido, escuchamos ruidos, nos invitaron a pasear en algún lado y nos dan una recámara en una casa y oímos tronidos por aquí y por allá. No siempre es fácil dormir cuando hay ruidos y cuando uno no tiene una explicación. Entonces eso nos mantiene alertas y nos mantiene como con las antenas muy encendidas para registrar lo que ocurra en el entorno, porque necesitamos saber qué está pasando por si hubiera alguna amenaza a la que responder. Hasta ahí vamos claros. Pero esta situación de tensión constante provoca cambios importantes ya en la respuesta emocional y en la respuesta razonada. Ahora que estamos en este periodo de peligro por la pandemia, pues algunas de las explicaciones que nos damos ante nuestra angustia, nuestro miedo, tienen que ver con este peligro, ¿no? Entonces alguien como en esa imagen puede estar agazapado pensando, no, pues me van a poner la vacuna, pero ¿qué tal que me van a controlar la mente? ¿Por qué se ocurrirán cosas como esa? O cosas más terribles como esta. Alguien puede decir, ¿y qué pasa? ¿Y si mato a mis hijos? ¡Qué horror! ¿Cómo voy a tolerar eso? No es algo que ocurre con tanta frecuencia. Lo de las vacunas es muy frecuente, pero que una señora piense que podría matar a sus hijos es extraordinariamente raro. Y generalmente ocurre en un contexto patológico, casi siempre en trastornos depresivos severos y con ansiedad muy intensa. Entonces vamos a explicar de manera general cómo llegan estos pensamientos a la mente. Y si entendemos eso, podemos entender muchas más cosas que hemos visto a lo largo de esta pandemia y a lo largo de nuestra vida en las reacciones raras que hemos visto en gente con mucha ansiedad, con mucho temor. ¿Qué ocurre? Bueno, se habrán dado cuenta que, y si no se han dado cuenta, les recomiendo que lo ejerciten este asunto. Todos tenemos una explicación para todo lo que nos rodea. Podemos explicarnos el universo. Todo lo que hay en nuestro entorno debe tener una explicación. Si no nos podemos explicar, nos genera angustia, nos genera ansiedad, nos genera temor. Piensen, yo puedo decir que es la luz, ¿sí? No, bueno, no estudié física, pero de todas maneras en la secundaria creo que dicen la luz son fotones que viajan ondulando o como paquetes. Pues sí, pero hay gente que nunca ha ido ni a la primaria, entonces, ¿qué vas a ver lo que es la luz? Pues sí, tiene una explicación de lo que es la luz. Puede decir, la luz es algo que me manda Dios para que lo pueda ver. O la luz es pues, algo que está, no sé qué es, pero yo entiendo que es lo que me permite ver. En fin, cualquier cosa. Yo estoy oyendo ahora unos ruidos aquí en el lugar en donde estoy. Hay un departamento aquí arriba y oigo que algo raspa. Si no supiera que es alguien que seguramente está limpiando el piso de su casa, ya les hubiera yo dicho, ¿saben qué? Me tengo que ir porque creo que están aterrizando unos marcianos aquí arriba y me tengo que escapar. Pero como yo tengo una explicación, entonces permanezco tranquilo. Sí, parece un poco absurdo mi
planteamiento, porque a nadie se le ocurrirá decir que hay ruidos y luego voy a pensar que son marcianos, pues no. Pero todos nos hemos despertado alguna vez en la noche y oímos ruidos en nuestra casa, ¿no? Que siempre tenemos una explicación. Si no tenemos la explicación, la buscamos. La buscamos físicamente y vamos a donde salió el ruido, si es a la cocina, o a lo mejor nos incorporamos un poco y oímos miau. Ah, es un gato, es el gatito. No, se duerme uno plácidamente, no necesita de mayores explicaciones porque el temor fue poco. Hay un ruido, me pongo más atento. No estoy temblando de miedo, nada más me pongo más atento. Si oigo que es un gatito, ya tengo la explicación. Eso me relaja mucho y me puedo dormir. Pero si el ruido se mantiene o si hay cosas más raras que no me puedo explicar, aumenta la tensión hasta llegar a ser miedo. Entonces, ¿qué se necesita? Se necesita tener una explicación que sea satisfactoria, que satisfaga lo mal que me estoy sintiendo. Si yo me estoy sintiendo muy mal, entonces la explicación tiene que ser grande, de peso, como para que se explique el malestar que estoy sintiendo. Cuando se satisface, entonces se relaja uno un poco. No sé si me explico. La idea de que tenemos un universo que es comprensible siempre es necesaria, si no, no podríamos vivir. La característica fundamental de toda la vida es que hay inseguridad. Es decir, la incertidumbre es parte de la vida. Nunca sabemos a ciencia cierta qué va a pasar. El sol podría explotar. No hay nada que impida que el sol explote. ¿Quién sabe por qué no explota? Los físicos pueden decir algo más, pero nadie, ni los físicos, ni nadie puede decir que el sol va a durar tal o cual cantidad de años, o de siglos, o de miles de millones de años. Pero podría suceder. Y sin embargo, nos dormimos con tranquilidad. En la Ciudad de México tiembla pues, prácticamente 2 o 3 veces al año por lo menos. Y luego de repente tenemos temblorcitos pero fuertes como el del 17, ¿no? ¿Cómo es que nos dormimos tranquilos si sabemos que eso puede ocurrir? Acuérdense en el 85 y también ahora en el 17, había mucha gente que se fue de la ciudad y también había mucha gente que no dormía porque tenía todavía la sensación de que podía volver a temblar, pero nada garantiza que hoy no va a temblar. ¿Por qué podemos platicar aquí con calma si podría temblar? ¿Qué es lo que nos permite vivir tranquilos a pesar de que vivimos permanentemente en incertidumbre? Pues lo que nos permite es la familiaridad. Aprendemos que lo que es estable, que lo que es constante, como que el sol sale todos los días, así le decimos, el sol sale, pues entonces si ha salido siempre desde que yo tengo uso de razón y además sé que hace millones de años, miles de millones de años que está ahí, pues entonces va a seguir ahí. Eso me da la tranquilidad de que va a seguir. No tengo la certeza, pero me da suficiente tranquilidad como para poder dormir. Y así ocurre con todo. La incertidumbre produce ansiedad. La ansiedad nos sirve para vivir porque nos prepara para enfrentar las contingencias del ambiente y nuestro organismo tiene un sistema que nos permite enfrentar y adaptarnos a las cosas que van surgiendo. ¿Por qué no quiero, iba yo a cambiar la diapositiva, pero no puedo hacerlo sin explicarles eso que suena muy fuerte, ¿no? Una señora que está pensando que podría matar a sus hijos, no solamente lo piensa, a veces yo he visto a alguna persona que ha recogido, por ejemplo, todos los cuchillos y cosas filosas de su casa, los ha metido en una bolsa y las esconde para no tenerlas a mano porque no sabe qué tal que en la noche se levante y mate a sus hijos. Entonces se trata de defender de esa manera. ¿Por qué llegó a ese pensamiento tan terrible y que le hace sufrir tanto? Porque lo que siente es una persona que está enferma, como ya dije antes, tiene una depresión severa con muchísima ansiedad.
Y entonces lo que siente es tan terrible que no lo puede explicar porque diga, pues es que a lo mejor tiembla. No, para ella un temblor puede ser algo que no explica lo mal que se siente. Tiene que ser algo más feo, más grave. Entonces piensa... Ya todavía feo. No, sí. Toma tú. ¿No oí? ¿Alguien me habló? Bueno, se No, metió. alguien se metió con el micrófono abierto. Entonces, Permítame. bueno, está buscando esta persona una explicación para lo mal que se siente. Es tan grave que ya hizo un repaso en toda su memoria, todas las cosas feas, raras o difíciles que ha vivido que podrían explicar cómo se siente, pero ninguna es del tamaño de la molestia que siente, que es enorme. Entonces puede pensar, bueno, si me muero, ¿qué tal que yo me muera? Eso, me voy a morir y por eso me siento así. Pues lo que siente es más grave que si se muriera, porque a lo mejor llega a pensar, si me muero mejor porque dejo de sufrir. De hecho, en las grandes crisis de ansiedad hay gente que se suicida al percibir la ansiedad tan intensa. Pero esta señora quiere entender para solucionar, porque tiene hijos, no se va a suicidar. Entonces, ¿qué quiere entender? Y lo más preciado para ella no es ni siquiera la vida, lo más preciado para ella son sus hijos. Entonces dice, bueno, si se murieran mis hijos, eso es lo que me explicaría lo mal que me siento. Pero no le ha llegado todavía. El malestar todavía es más grave que eso. Y lo único más grave que se le puede ocurrir es que si ella misma los matara, que es lo que más aprecia en la vida. Son de ese tamaño, así se puede como ejemplificar lo intenso de la angustia, de la ansiedad que puede vivir una persona en quien ha fallado el sistema de regulación del ánimo, que es un trastorno depresivo. Y además les puedo decir que con un buen tratamiento antidepresivo, este tipo, no es una cosa, ya les dije, no es una cosa frecuente. Yo he visto algunos casos y responden bien con un tratamiento antidepresivo y se quita todo aquello y la cosa vuelve a ser más tranquila. Pero bueno, esto se los platico porque ilustra un poco el proceso que hasta aquí hemos tratado como un proceso normal de angustia, que puede ser tan fuerte que nos parece, tan doloroso que nos parece una enfermedad. Pero el temor es una función normal. Aunque nos moleste, aunque nos duela mucho tener temor, y aunque sea socialmente señalado e impugnado, y aunque muchos tengamos la tentación de presumir que nada nos da temor, el temor es una cosa natural, normal, sirve para defendernos. Y cuando es muy intenso nos hace sufrir tanto que pensamos que es anormal. Y entre paréntesis les diré que aquí ocurre un fenómeno que hay que considerar también. Bueno, siempre hay que considerar desde luego todos los fenómenos culturales que intervienen aquí, lo hablaremos al final, pero en algunos lugares culturalmente se alienta más esta idea de que hay que ser valiente, que no hay que temer, que hay que enfrentarse a la vida sin temor. Y cuando alguien sufre temor, entonces rápidamente tienen la tentación de que, oye, dale algo, este señor está muriéndose de miedo, porque dale algo. Pues si le podemos dar algo, en efecto, hay sustancias que sirven para quitar la ansiedad. Las conocemos ahora, son ansiolíticos que disminuyen la ansiedad, sí. Pero también tenemos que saber que el temor es algo normal y que no es una enfermedad y no necesariamente requiere de una medicina. Pero en algunas culturas, creo que en la cultura norteamericana, es muy común la idea de que nadie debe sufrir nada. O sea, si me golpeo la rodilla y me duele, pues sóbate, ¿no? Pues ya, o sea, si me rompí la rodilla, pues sí la tendrá que ver un médico, pero el dolor es parte de la vida. El sufrimiento y el temor es parte de la vida. Mientras no rebases ciertos límites, pues entonces, es decir, se puede aliviar, sí,
y estamos muy acostumbrados a suponer que el dolor es una enfermedad que hay que curar, cuando el dolor también es una manifestación de que algo está mal en ese lugar que duele. Y la mejor forma de quitarlo no es combatiendo el dolor, sino la causa que lo produce. Entonces, si ya hay dolor, busquemos la causa, lo quitamos, no necesitamos ni siquiera de una medicina, ¿no? Entonces, lo mismo puede ocurrir con el temor o con la angustia. Pero en la angustia, como ya dijimos antes, a veces es más difícil entender cuál es la causa. Algunas veces la causa puede ser que el sistema de la amígdala y el hipocampo y todo eso están funcionando mal. Si son neuronas, son células igual que cualquier célula del cuerpo, se pueden enfermar y al enfermarse producen un descontrol de aquello que regulan. Entonces, ahí tenemos ya el límite entre la salud y la enfermedad, que a veces se difumina tanto clínicamente, ¿no? Bueno, estoy pasando mis notas por ver lo que ya hablamos. Entonces decíamos, ¿qué pasa si la amenaza es permanente? Dijimos que había liberación de cortisol y de otras sustancias que regulan algunas cosas. Vimos que cuando es permanente, desde el punto de vista psicológico, puede producir estas cosas de las que ya hablamos, y son estos mecanismos que son normales para enfrentar la ansiedad, y cómo nuestro propio organismo tiene estos métodos para lidiar con el temor. Pero más que lidiar con el temor, tenemos que lidiar con las amenazas que hay en torno. Entonces, saber lo que nos amenaza nos permite herramientas para enfrentarla, y de esa manera se regula el temor. Por ejemplo, toco madera porque a mí me asustan mucho los temblores, pero digo, si estuviera temblando, si ahorita empieza a temblar, ¿qué hago? Estoy en un 5º piso, no voy a aventar por la ventana. Entonces, pero puede ser que me aviente si no sé qué hacer. Pero como yo he tenido la precaución de ver cómo está construido este edificio, y como me asustan los temblores, me ha llegado información, y ahora sé que si me paro junto a esta columna que tengo aquí atrás, que es muy gruesa, el ingeniero me dijo, ese es el lugar más seguro, hay que ponerse ahí cuando tiemble. Entonces, si ahorita empezara a temblar, no me voy a aventar por la ventana, me voy a parar ahí. Y a lo mejor me muero ahí, pero no me aventé por la ventana. Además, me voy a parar ahí con más tranquilidad. O sea, conocer la manera de enfrentar las cosas ayuda a disminuir la ansiedad. Ahora que estamos en la pandemia, pues tenemos ejemplos de cómo hay reacciones diferentes dependiendo del grado de conocimiento. En la imagen anterior de esa persona que estaba atrás de un mueble diciendo, la vacuna me van a inyectar un chip. ¿Qué tal que con la vacuna me inyectan un chip para controlar mi mente? Esa es una idea como de ciencia ficción, pero hay gente que lo ha pensado. Y no es una mala idea para fines de control del temor. ¿Por qué? Porque para esa persona es una idea que le permite hacer algo. Yo me opongo a la vacuna. Me opongo a la vacuna porque ahí me van a meter algo que es peor que la enfermedad. Y entonces tiene la ilusión de que enfrentando aún de una manera absurda, se está salvando de algo. Porque al virus ni modo que agarre un matamoscas para matar el virus. Ni lo puede ver, ni sabe cómo se comporta, ni tiene ni la más pálida idea de cómo se transmite ni qué es el virus. Por eso recurre a una explicación que, aunque sea absurda, a esa persona le parece razonable por cómo se siente, y siente tener herramientas para enfrentar ese peligro. Es decir, yo me defiendo, me quieren poner un chip, yo me estoy defendiendo. De la misma manera ocurre la violencia en torno a estos casos de COVID.
ahí viene la enfermera que está trabajando en ese hospital donde hay tanto contagio. Bájenla del camión. No, que bájenla. Pégale, mátala, apedréala, porque sienten que es la que les va a contagiar. En la medida en que la gente tiene más información real acerca de cómo funciona el virus, cuando digo real quiero decir pues lo que sabe la gente que estudia eso, que tiene las herramientas para conocer más y que se puede difundir de una manera clara. La gente que está muy asustada, como el caso de la imagen anterior y de esto de los hijos, como ya dijimos, tiene que buscar una explicación. Y la explicación normal o digamos científicamente corroborada es que hay un virus en el ambiente que se contagia a través de la saliva y viaja en el aire una corta distancia. Entonces, pero si alguien dice eso a una persona que tiene mucho más miedo, decir, no, que virus, me están engañando, esto debe ser algo peor. Y entonces se inventa una explicación más dura, más difícil, o la busca con los vecinos. Ya se corrió la voz de que no es en realidad un virus, sino que es una cosa más grave y que está en el ambiente porque se puede transmitir de unas formas más, nada más con que te vean, ya se te transmitió. Y ocurren las cosas más disparatadas y ahora con el internet más fácil, ¿no? Cualquiera escribe lo que más temor le causa y entonces la gente está haciendo acopio de información que no tiene nada que ver con la amenaza real y crea un sistema de mayor escándalo, ¿no? Bueno, entonces, hasta ahí tenemos consecuencias difíciles, consecuencias para la salud que tienen su explicación, pero todavía, a pesar de que haya cosas tan difíciles de entender, pues como que son normales en el funcionamiento, en la fisiología del temor. El caso de la señora que se le ocurre que podría matar a sus hijos es de la excepción. Pero si una persona sigue, como hemos tenido el caso durante meses y meses, como ha ocurrido, estos temores, las influencias de las hormonas, como el cortisol, y otras, como la hormona que estimula la tiroides, por ejemplo, que acelera el metabolismo. Entonces, ¿qué van a tener? Un montón de cambios en el organismo que ya producen patología, que pueden ser desde hipertensión arterial, el aumento del cortisol aumenta otras sustancias. La misma hipertensión y la frecuencia cardíaca aumentada favorece que haya infartos o que haya infartos cerebrales también. El colesterol aumenta. ¿Por qué aumenta el colesterol? Porque se necesita cortisol. Cuando hay el estímulo de la amígdala manda su información a la glándula suprarrenal para que se produzca cortisol y el cortisol se produce a partir del colesterol. Entonces se necesita el estímulo al hígado que produce más colesterol para que haya más cortisol y entonces es un círculo vicioso y el cortisol va para arriba y el cortisol, que es buenísimo y podría salvar la vida de alguien de momento, se vuelve en una especie de veneno que está produciendo problemas físicos. Entonces ya dijimos, entre otras cosas, disminuye la producción de anticuerpos, disminuye la posibilidad de una reacción inflamatoria que defiende. Entonces, quien tiene este temor crónicamente está más expuesto a enfermedades de otra naturaleza, hipertensión arterial, diabetes. Todos tuvimos una tía hace muchos años que digo, no, pues yo estaba muy bien y yo comía de todo, hasta que un día me pegaron un susto horrible, se me subió el azúcar y ya me quedé diabética. Y parecía de chiste, pero no entendíamos entonces en aquella época
cómo funcionaba. Ahora ya sabemos que es cierto. Una gente que está bajo un estrés constante tiene un aumento de la glucosa y desencadena la enfermedad para la cual ya se tenía probablemente una carga genética, pero que no se había expresado hasta el momento de la tensión. Y todos sabemos también que cuando estamos tensos, ansiosos, podemos estar más expuestos a cualquier otro tipo de infección. Bueno, y uno de los problemas más importantes en el aumento del cortisol es que a la larga produce depresión, que para mí es muy importante porque pues, es lo que yo manejo. Todas las demás cosas también son importantísimas, pero esto es algo de lo que yo puedo hablarles un poco más. Hay muchos estudios desde los 60s que se hicieron y se logró entender que el aumento de los corticoides, de los glucocorticoides, producen lo que ya les dije sobre la presión arterial y sobre todos los demás órganos, y además producen un trastorno depresivo que si lo estudiamos con la tecnología actual, con la resonancia magnética, podemos ver que el hipocampo, que es una parte muy importante que ya he mencionado antes, se reduce cuando hay un aumento de cortisol durante mucho tiempo. Entonces ahora estamos viendo nuevos casos de depresión con la pandemia porque han estado expuestos a esa tensión constante que aumenta los corticoides. Bueno, ¿qué se puede hacer con esto? Hay muchos más asuntos de los que no he hablado porque yo más bien estaba pensando un poco estimular con esto para que ustedes me hicieran preguntas más concretas acerca de tanto de la enfermedad como el manejo. Pero antes les diré cómo se controla esto, no desde el punto de vista médico, sino cómo el organismo reacciona para adaptarse a estas circunstancias. El mismo temor es una manera de adaptación al peligro, pero no podemos vivir en el peligro constantemente. Entonces hay que ver qué se hace, y sobre todo ahora que tenemos esta demanda de atención de toda la gente que está expuesta durante más de un año al COVID, con mucho miedo de morir y con mucho miedo de tener otras cosas y de las consecuencias de la pandemia en general, no nada más en la salud, sino que afectan a la salud secundariamente. ¿Cómo nos podemos tranquilizar? Esa sería la pregunta, ¿cómo vivimos tranquilos? Ya lo dijimos al principio. Lo que hace que una persona viva con tranquilidad es la familiaridad. Veamos, los bebés nacen en la incertidumbre. El ser humano es una criatura muy indefensa. Si lo comparamos con otros animales, aunque somos, dicen los predadores más importantes del planeta, pues lo somos porque tenemos métodos sofisticados para acabar con el entorno, pero no porque nuestro organismo esté dotado de esas armas como otros animales, ¿no? Entonces, nacemos casi indefensos, pero tenemos que aprender a vivir no nada más para luchar contra los animalitos que nos rodean, sino para luchar contra la incertidumbre de la cual somos partícipes. No todos los animales, o no en el mismo grado, tienen la capacidad para recordar, para imaginar y para tener conciencia de sí mismos. En particular, tenemos conciencia, tenemos recuerdo y tenemos imaginación que nos permiten adaptarnos, pero al nacer no tenemos esas cosas. Nacemos, digamos, muy inmaduros y a una persona le toma más o menos 20 años madurar todo su sistema nervioso para estar apto para la vida. Digamos que puede estar más o menos apto en los años intermedios a esos 20, pero de verdad no se ha completado la maduración neuronal, sino hasta los 20 años más o menos.
Y durante ese tiempo, la maduración se completa ¿cómo? Con la influencia exterior. Tenemos que conocer el mundo, y el mundo lo conocemos como nuestro grupo cultural nos lo presenta. El mundo no es ni bueno ni malo, ni feo ni bonito. Iba yo a decir que es regacho porque tenemos que estar peleando siempre. Tenemos que defendernos con alimañas y luego salir a conseguir la comida y pelearse con los demás para lograr tener el alimento seguro es tremendo. Y luego además están las enfermedades, y luego las enfermedades que ya uno trae al nacimiento, y luego enfermedades que uno adquiere, los virus y las catástrofes del entorno, como los temblores y muchas cosas más. Pero es bien difícil, entonces, ¿por qué nos aferramos a la vida? Entonces, pues, vivir así, como que es absurdo, ¿no? Porque uno va a estar bien a veces, generalmente con dificultades y mal. Luego un día se enferma uno y se muere. O le cae un edificio en la cabeza y se muere. Entonces, si nos vamos a morir de todas maneras, ¿para qué queremos vivir? Nos aferramos con todas las uñas y con todo lo que podemos a la vida, y nos parece además que la vida es maravillosa y disfrutable. Y hasta nos parece que tiene sentido. Y la verdad es que no tiene ningún sentido. Pero, ¿qué hacemos? O sea, en realidad el mundo lo construimos desde que nacemos hasta que ya tenemos una conciencia más clara de nosotros mismos. Hemos construido el mundo como lo vemos, como lo vivimos. Lo construimos desde luego a partir de lo que tenemos como elementos para juntar y para pegar y para hacernos una idea de cómo funciona. Si tenemos una idea de cómo es el mundo, entonces viviremos con mayor tranquilidad. Como las explicaciones que dijimos antes, no tienen que ser verdad, tienen que ser satisfactorias. Nuestro ambiente social y cultural es la base del desarrollo de todos los seres humanos, y de ahí obtenemos el conocimiento, y el conocimiento que nos permite sobrevivir, el conocimiento que nos permite darle sentido a la vida. El hecho de que no tenga sentido no quiere decir que no se lo podemos dar. Eso es la maravilla de los seres humanos, que podemos darle sentido a la vida. No lo tiene, pero se lo hacemos a la medida. Y además lo podemos hacer disfrutable. Y para disfrutar de algo se requiere primero tranquilidad. Nadie puede tener disfrute si no está tranquilo, ¿no? Fulano está muy ansioso porque cree que va a tener el COVID y además ya está medio deprimido. Oye, fulanito, come. No, ¿qué comes? No tengo hambre. Hace 3 días que no como porque no tengo hambre. O sea, la ansiedad provoca ese tipo de cosas, pero cuando está uno relajado y tranquilo, pues venga, la comida se despacha, pero con mucho placer, igual que todo el mundo que nos hacemos a nuestro alrededor. Ahora, ¿cómo tenemos conocimiento que nos permita adaptarnos al mundo? Nos adaptamos al mundo porque más o menos lo construimos, ya dijimos. Estoy un poco preocupado porque creo que ya me estoy extendiendo demasiado. Déjenme decirle 3 palabras más de esto y ya le corto para que ustedes me pregunten si es posible todavía. Al nacer, la mamá le sonríe al bebé, y el bebé tiene un reflejo y sabe sonreír desde el nacimiento. La sonrisa es muy importante. Eso hace que se estimulen mutuamente y el bebé empieza a crecer con esa sonrisa que está asociada a que tiene comida, a que tiene el sustento general, no va a pasar fríos ni problemas porque la mamá o quien haga las funciones de la mamá va a estar siempre ahí para arroparlo y defenderlo. Entonces, el bebé no sabe si el sol va a salir o no, ni sabe si va a haber leche al día siguiente o no, ni le interesa. Lo único que le interesa es que si tiene hambre llora, y si le duele llora, y si tiene frío llora. Y la mamá o quien hace esas funciones se encarga de hacerle la solución de todos esos problemas. De manera que cuando ya tiene conciencia de sí y de su entorno, ya tiene un mundo que se le ha presentado como es.
¿Qué es lo que hace que conozca el mundo? La repetición. Parece muy sencillo porque además lo hemos vivido. Vas a la escuela primaria, ya no, pero antes había canciones para aprenderse las tablas de multiplicar. 2 por 1, 2, 2 por 2, 4. Era una canción. Y además hay que repetir y repetir y repetir. Y cuando uno repite muchas veces, pues ya da tranquilidad. Cuando tengo miedo me voy a mi casa. ¿Por qué me voy a mi casa? Porque es el lugar que conozco, es el lugar donde vivo. Ya sé, puedo caminar en ese lugar con los ojos cerrados porque lo conozco perfectamente. Si lo conozco, da tranquilidad. Estoy con mis amigos o con mi mamá o con mi novia o con mi novio, pues es la persona con la que más confianza tengo. ¿Qué quiere decir? Que lo conozco, que estoy ahí por mucho tiempo. O sea, conocer y repetir, repetir y repetir hace que uno tenga tranquilidad. Eso se adquiere con el hipotálamo, perdón, con el hipocampo, pero es un tema extensísimo, muy importante. Les aconsejo pues que se hagan a llegar un poco de conocimiento, pues, digamos, más o menos de las últimas cosas que se están investigando, que son sorprendentes. Pero me doy cuenta que ya me comí el tiempo y no les he dejado hablar, así que mejor le paro aquí tantito y vemos si hay alguna pregunta o podemos ampliar de alguna manera. Muchísimas gracias, doctor. Creo que ha estado muy interesante todos los aspectos que has venido tocando. Y sí vamos a darle pauta a las preguntas de todos los que estamos aquí en el equipo. Sofía Alvarado pregunta, doctor, ¿podría hablarnos específicamente del trastorno de ansiedad generalizada, de los criterios de diagnóstico, doctor, de acuerdo al Manual Estadístico de los Trastornos Mentales? Y nos comenta también las personas altamente sensibles qué lugar ocupan en este trastorno de ansiedad. Bueno, el trastorno de ansiedad, no le voy a decir cuáles son los criterios de la APM y los criterios de la OMS para hacer el diagnóstico. Esos son criterios muy útiles. El especialista los tiene que manejar con rigor y sobre todo porque se han utilizado para la investigación. Si yo quiero investigar cómo tratar el trastorno generalizado de ansiedad, entonces el tratamiento que voy a proponer tiene que darse a alguien que tenga los criterios que se han especificado para hacer el diagnóstico. Y entonces hay una cantidad de criterios que se deben aplicar para no poner a alguien que tiene miedo de vez en cuando. Entonces, bueno, yo creo que lo que más conviene es que entendamos lo que es el trastorno de ansiedad generalizada y aunque no conozcamos la lista de todas las características para hacer el diagnóstico de la APM, entonces podemos decir, la ansiedad generalizada es algo que se instala a lo largo de la vida, generalmente desde la infancia, pero lo tenemos como más presente a partir de la gente joven, la adolescencia y la edad madura, pero juvenil. ¿En qué consiste? Es una sensación de temor, como de amenaza constante, como si fuera a pasar algo, pero no es una alarma de que, ay, ahí viene alguien por mí, no, es vivir como con una tensión constante. Alguien que está como preocupado todo el tiempo, no sabe bien de qué le preocupa, sino que vive con mucha tensión. Alguien que vive con mucha tensión también generalmente es una persona irritable y eso lo estamos viendo ahora con el COVID, que la gente que está con tensión pues, se enoja al menor estímulo. Pero el trastorno de ansiedad generalizada es algo como un estilo de vida. Es una persona que vive ansiosa todo el tiempo y no puede dejar de estarlo. Ha estructurado su vida de manera que vive con la ansiedad constantemente. Eso es en pocas palabras el trastorno por déficit, el trastorno de atención de ansiedad generalizada. Ok, doctor, muchas gracias. Y sobre la
pregunta que nos hace de las personas altamente sensibles. La sensibilidad es una cosa bastante compleja porque incluye todo esto que hemos hablado de la neurofisiología y cómo se enlaza con la cultura y el ambiente en donde ha vivido uno. Entonces, una persona que es muy sensible es una persona que ha estado en un ambiente con un estímulo. No sé si la pregunta se refiere a una persona que es muy sensible, como que tiene una capacidad para identificar elementos poco notables para el resto de la población. Podríamos considerar una persona muy sensible, un artista, por ejemplo, que tiene la capacidad para identificar elementos que son creativos y que tienen un elemento estético. Pero también podemos llamar una persona muy sensible a aquella persona que con un estímulo mínimo puede ser lastimado, ¿no? Yo vivo muy bien, estoy muy bien y alguien me dice, oye, pues tu plática estaba media aburridona, ¿eh? Ay, no, me revuelco del dolor porque soy muy sensible y me dices esas cosas. Es decir, una persona muy sensible es una persona que reacciona muy intensamente. Entonces, ¿qué ha ocurrido con una persona sensible? Pues que en su entorno hubo un aprendizaje acerca de cómo reaccionar ante los estímulos que pueden ser dolorosos o ante los estímulos estéticos, cuando se trata de la sensibilidad que le permite apreciar estéticamente la vida. Entonces, es difícil de explicar porque no tenemos elementos específicos. Los elementos que constituyen forman parte de la vida de esa persona. Nos lo explica si hacemos una especie de exploración biográfica de qué cosas ha vivido y por qué se ha transformado en una persona tan sensible. No lo podemos ver como un proceso patológico, eso no es una enfermedad. Ok, doctor, muchas gracias. Nos hacen otra pregunta. Dice, en el caso de infantes y adolescentes, ¿cómo nos daríamos cuenta que hay indicios de ansiedad y cómo diferenciar la angustia de la depresión? Empecemos por la depresión para descartarla rápido. La depresión es una enfermedad, no es tristeza. La tristeza es una respuesta normal de adaptación a algo que está funcionando mal o algo que es doloroso. ¿Qué características tiene la depresión? Es falta de interés, falta de energía y falta de la capacidad para disfrutar las cosas que habitualmente producen placer en esa persona. Ese es el núcleo de la depresión. Los síntomas de la depresión luego son muy variados. Puede haber tristeza, también puede haber falta de apetito, pérdida de peso, trastornos del sueño y muchos síntomas más alrededor de esto que dije antes, que es el núcleo de la depresión. Entonces, esa es la diferencia, que alguien no tiene energía, no tiene interés en nada, nada le importa y no es capaz de tener satisfacción en nada, no es capaz de disfrutar nada. Eso es la depresión. Y es muy común que la depresión se acompañe de ansiedad, porque el que se siente deprimido se siente muy mal, está sufriendo. Y como no entiende qué le pasa, pues entonces se encendió el mecanismo de la ansiedad. En los niños, como ya vimos, no están en proceso como de elaboración, están madurando, todavía no han madurado. A cierta edad los niños, aunque ya hablan, por ejemplo, a los 4 años, un niño ya puede hablar y ya se da a entender bastante bien, pero no tiene la capacidad de simbolizar y le cuesta trabajo expresar lo que siente. ¿Qué hacen los niños? Generalmente lloran. Cuando están deprimidos o cuando están ansiosos, los niños lloran. O se ponen irritables o hacen berrinches. Hoy en la mañana, por cierto, hay una cápsula en el radio de una persona que estaba diciendo que
habría que tener cuidado ahora que los niños regresan porque luego hacen muchos berrinches, y entonces dio algunos consejos para que los papás se acerquen a los niños. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que hablar con el niño, hay que ver cómo se siente, preguntarle qué siente, qué le está pasando. Eso casi es inútil. O sea, si le preguntamos a un niño cómo te sientes, pues no va a contestar, no va a saber qué decir. Pero sí nos damos cuenta que está mal, que se siente mal. Y debemos hacer lo mismo que hacemos con un bebé. Un bebé no puede decirnos, tengo hambre, sino que llora. Y la mamá dice, pues sabe tener hambre. Le da como, no, a lo mejor tiene frío. Pero la piedra de toque, pues es que el niño está molesto, llora. Si está mayorcito, hace berrinches. Si está mayorcito, también se encierra, no quiere hablar, no quiere comer. ¿Qué se hace con esto? Lo que les dije antes. Si el niño está angustiado, quiere decir que los papás están angustiados. ¿Qué hay que hacer? Pues resolver el problema de angustia de la mamá y del papá o de quien use estas funciones, de quien tenga contacto con el niño. Si yo estoy con el niño en el parque jugando muy rico y de repente me da miedo y me echo a correr, ¿qué va a pasar con el niño? Se va a poner a temblar y va a gritar y va a llorar mucho. Si el niño está en contacto con personas que no tienen ansiedad y que saben qué hacer, el niño está tranquilo, se tranquiliza inmediatamente. De manera que no es que haya que darle una terapia necesariamente al niño, sino que si el ambiente es constante, se repite, siempre es el mismo y se sabe qué esperar, entonces el niño está tranquilo. La mayor parte de los papás que tienen niños con problemas de ansiedad y depresión tienen una vida caótica. El niño no sabe a qué hora se debe dormir. A veces lo quieren dormir a las 8 porque tienen que hacer algo los papás. Pero si están muy contentos, juegan con el niño y lo acuestan a las 10, a las 11 de la noche. Porque hubo fiesta y entonces se prolongó y no sé qué. O van a casa de quién sabe quién y traen al niño a las 11 de la noche, a las 12. No tienen un horario. Si a los niños se les pone una rutina de vida, los niños crecen con mucha tranquilidad. No estamos hablando todavía de patología. Hay patologías que requieren ver al paido psiquiatra, un psiquiatra de niños, ¿no? Pero en lo normal, digamos que sería eso. Ok, doctor, muchas gracias. Hay varias preguntas que coinciden en qué podemos hacer en el día a día para estar más tranquilos y sobre todo cómo manejar los pensamientos negativos y sustituirlos por pensamientos más asertivos. Les voy a contestar en esa pregunta con mi receta más común en este año. Estoy viendo muchas personas con depresión y ansiedad ahora. ¿Qué les receto? Una agenda. Hay que tener una agenda de papel, no la agenda del teléfono ni de la computadora. Hay que hacer el esqueleto de la agenda. El esqueleto es poner a qué hora voy a despertar y voy a despertar todos los días a la misma hora. A qué hora voy a desayunar, a qué hora voy a comer, a qué hora voy a cenar y a qué hora me voy a dormir. Se debe, en primer lugar, respetar los ciclos circadianos. No me voy a dormir a las 3 de la mañana. Voy a dormir entre las 8 y las 10 de la noche, las 11 a más tardar en la gente más joven, y voy a despertar pues en una hora razonable. No tengo nada que hacer muy temprano, bueno, pues a las 8 de la mañana pues es buena hora para despertar y hay luz. Y ese es el esqueleto. Luego, las actividades que hay que realizar, todo se debe programar con una semana de antelación. Si tomo clases, o si doy clases, o si quiero ver una serie, o si quiero ver películas, todo eso se debe programar en una agenda. Y entonces, si se repite de la misma manera todos los días, la ansiedad baja mucho. Y al bajar la ansiedad, pues se deja uno de buscar interpretaciones que a veces ya son hasta delirantes para la ansiedad que está uno viviendo.
A veces, si la ansiedad es muy intensa y la depresión también, puede ser que requieran de un fármaco, de un antidepresivo o de un ansiolítico. Pero si alguien sigue esta regla de poner, no solamente la agenda, ¿por qué debe ser de papel? Porque si uno abre la agenda, ve toda la semana y la lee. Verlo, leer la organización, influye en las neuronas. Hay todo en nuestro alrededor, simboliza cosas y establece un conocimiento del mundo que nos rodea. Hay libros enteros escritos acerca de cuál es el sentido de la organización de una casa y cómo se ponen los muebles y cómo se ponen los adornos, que parece una cosa intrascendente, pero todo lo que ponemos en nuestra casa y donde vivimos, hasta en la oficina, todo el mundo dice, ay, me corrieron de la oficina, sí, me voy a llevar mi plantita, mi libro de quién sabe qué, el pisapapeles. O sea, uno lleva los objetos que simbolizan algo en su vida y eso está en nuestro entorno. Lo que vemos todos los días es como un mapa de nuestras emociones. Si tenemos un mapa estable y permanente, eso da tranquilidad. Entonces, ¿qué hacer cuando está uno ansioso? Ahorita en estas épocas, vivir de una manera rutinaria. La mayor parte de la gente, o sobre todo la gente joven, dice, ay no, qué horror, eres un godínez porque tienes puras rutinas. Pero precisamente la mayor parte de mi consulta ahorita está siendo de gente joven que pues, se le hace fácil agarrarse una serie y empieza a ver 3, 4, 6 capítulos y de repente está durmiendo a las 3 de la mañana, se despiertan a las 10 y dice, bueno, sí, pero dormí bien porque dormí en el día. Por ejemplo, el cortisol normal se libera en la noche cuando está uno dormido. Si uno está despierto en la noche, no se libera. Y si uno duerme en el día, tampoco se libera. Es uno de los factores que influyen en esto de dormir o no dormir. Hay gente que dice, es que yo soy muy nocturno y todo lo hago en la noche. No, nadie es nocturno. Todos nos podemos acostumbrar a establecer unas rutinas diferentes porque somos humanos y los humanos tendemos a modificar el mundo en el que vivimos. Pero lo más sano para la fisiología en general es tener una vida rutinaria y que se repita siempre igual. Es más, nuestros gustos dependen de la repetición. Sí, hay gente que dice, hay que romper rutinas. Sí, es muy sano romper rutinas porque enriquece al mundo en que uno vive. Pero no puede uno romper algo que no tiene. Si no tiene unas rutinas, ¿qué rutinas va a romper? Se establecen las rutinas y cuando haya algo que sale de la rutina es muy enriquecedor porque hubo rutinas. Bueno, pues no sé si contesté con eso o tengo que agregar algo más. No, está muy bien, doctor. Y de hecho lo empezaba a abordar la parte de los medicamentos, de los antidepresivos. Y hay una pregunta relacionada con esto. Dice, ¿cuándo es conveniente el uso de antidepresivos o ansiolíticos para tratar un trastorno de ansiedad o depresión? Y para ligarlo, menciona si hay efectos adversos de este tipo de medicamentos. Sí puede haber efectos. En general, los antidepresivos son medicamentos muy nobles. Producen muy pocos efectos secundarios, generalmente se toleran bien, no son adictivos, o sea, es una medicina muy bien. Pero ¿cuándo se usan? Yo les responderé con una pregunta. ¿Cuándo se indica que para el dolor del estómago, cuando le duele a uno la panza, hay que operar y quitar el apéndice o hay que dar un antiácido o un analgésico? ¿Cómo le hacemos para definir qué necesitamos cuando nos duele la panza? Pues yo creo que vamos al médico, ¿verdad? ¿Cuándo vamos a usar un antidepresivo? Pues hay que ver al médico, al que sabe de eso, que establezca un diagnóstico, porque a veces puede ser que el tratamiento no sea más que lo que ya expliqué antes. O sea, el tratamiento no necesariamente es dar un antidepresivo o ansiolítico, a lo mejor es hacer una buena agenda.
y ya. O a lo mejor es dar antidepresivos, o a lo mejor hay que hacer más cosas, porque a veces una depresión es la manifestación de una enfermedad más compleja y a veces es la manifestación de otras enfermedades físicas que no sabemos cómo llevaron a la depresión. Por ejemplo, hipercortisolemia produce depresión, o sea, tener la cortisona elevada en la sangre, un síndrome de Cushing y otras enfermedades que elevan la cortisona, aparte de la ansiedad, producen depresión. Cáncer de la cabeza de páncreas es una causa de depresión. A veces se manifiesta primero la depresión y luego se diagnostica el cáncer. En fin, hay muchas enfermedades que producen depresión. Entonces se trata la causa de la depresión primero tratando la enfermedad que le orilló. Y luego cuando la enfermedad es primaria, es decir, la depresión no es causa de otra enfermedad. No les dije algo que es muy común, el hipotiroidismo es una de las enfermedades más frecuentes que producen depresión. Entonces alguien se puede quejar de depresión muy clara y muy intensa. ¿Quiere un antidepresivo? Pues sí, pero a lo mejor no le quita la depresión porque se necesita el tratamiento de la tiroides. Y entonces sí se regula. Así hay otras cosas. Por eso debe ser el médico el que haga el diagnóstico de la depresión y que establezca si requiere de tratamiento antidepresivo o si hay que investigar otras causas de la depresión. Muy bien, doctor, muchas gracias. Y una pregunta que va relacionado incluso con lo que acaba de decir, de cuando se diagnostica y se valora la pertinencia de tratamiento farmacológico. En el caso de la parte psicoterapéutica, ¿se nos puede platicar la importancia de la terapia cognitivo-conductual en ese tipo de trastornos, ¿no? Como son los del estado de ánimo? Esto requiere, yo creo, de una explicación un poco más larga, pero voy a tratar de ser breve. No hay ningún libro de texto, ningún artículo en todo el mundo que trate el problema de la depresión y la ansiedad sin mencionar que el tratamiento debe ser conjunto. El tratamiento debe ser siempre con los fármacos antidepresivos y con alguna forma de psicoterapia. La psicoterapia cognitivo-conductual es muy buena. Hay otras formas de psicoterapia que también son útiles. Y más bien depende un poco de la estructura y la cultura de la persona en cuestión para decidir a través de un diagnóstico previo qué tipo de terapia le conviene más. La cognitivo-conductual se ha como utilizado últimamente con mucha mayor frecuencia, digamos que es la que requiere probablemente menos complicación en cuanto a técnica y menos elaboración en cuanto a formación. Por ejemplo, una psicoterapia psicoanalítica pues requiere una formación bastante más larga. No quiere decir que sea mejor una que otra. Así como no es mejor quitarle el apéndice a alguien que le duele el estómago que darle un antiácido. No, o sea, depende de qué necesita. Entonces, bueno, la terapia cognitivo-conductual se usa mucho porque es muy eficiente y es muy buena. Está bien. Y hay que usarla siempre. Ahora, ¿por qué va siempre, por qué debe ir siempre combinado el tratamiento con fármacos cuando son indicados, con psicoterapia también? Yo casi siempre le digo a mis pacientes, bueno, es que no somos un costal de bioquímica y nada más. O sea, es algo más. Y el algo más es muchísimo. O sea, somos personas que viven en un ambiente social y cultural y el entorno de la gente con la que vivimos y cómo nos relacionamos con los demás forma parte de la misma estructura, incluso no solamente mental, sino fisiológica. Por cierto, les recomiendo un libro muy bueno que se llama Antropología del Cerebro, de un antropólogo que tiene toda mi admiración, que se llama Roger Bartra, que explica cómo el ambiente o la cultura
del grupo social al que pertenecemos forma parte de nuestro cerebro, pero es como, no es nada más como que aprendimos algo y lo tenemos adentro de la cabeza, sino que los elementos simbólicos con los que compartimos la vida entre las demás personas y los objetos de nuestro alrededor son como una especie de prótesis del cerebro con la cual funcionamos. Esto decía yo que es mucho más complejo y no nos da tiempo de explicar. Creo que se cortó un poquito, doctor. Creo que se desconectó, ¿no? Sí, porque se quedó congelado. Sí, yo creo que le falló el internet. Sí. A ver si ahorita Pedro nos ayuda. Pues vamos a esperar a que se vuelva a conectar. Tú tienes su contacto, Connie, a lo mejor le puedes mandar un mensajito. A ver. Se me hace que ya se nos fue. Se le ha de haber ido su internet, está esperando a Sí, que regrese hola, su sí. conexión y esperemos que pronto regrese su conexión. ¿Alguien más tiene preguntas? De hecho, tengo dos, igual con esas cerramos, o si alguien tiene alguna más para ya englobarlas por si se puede conectar nuevamente, terminar con esas preguntas. Pues creo que no, porque tampoco contesta por acá. No, sí, yo estoy hablando con él. Ah, ok. Sí, se está tratando de reconectar. ¿Te manden la liga otra vez? ¿Necesitas? Sigue siendo la misma liga. Ok. Es la misma que ya tenías, ¿eh? Sigue siendo la misma. Pero... Ah, ok, ok. Muy bien, ahorita les digo. Sí, bye. Sí, por favor que se la vuelvas a mandar porque la tiene perdida. Que está tratando de reconectarse, pero no encontraba la liga. Correcto. Se le fue la luz, no sé. Pero bueno, ahorita vuelve. Ah, pues yo tampoco. Ya, ¿Ya se la mandaste? ya, no, ¿verdad? Bueno, estará intentándolo, supongo.
A ver, Pedro, ¿tú tendrás la liga? Sí, se la mandé. ¿Se la mandaste a él o a mí? No, ya a él. Ok. No, no le ha llegado, ¿eh? Porque la está pidiendo. A ver, voy a entrar a la computadora. Ay, no. Listo, ya está aquí. ¿Ya? Sí, ya está aquí. Bienvenido nuevamente, doctor. Nada más tu micro, porfa, si lo puedes abrir. Ya. Ahí está, perfecto. Ay, que perdón, no sé, pues no sé qué pasó, me sacó, simplemente me desconectó. Pero bueno, No te Sí, preocupes. algún corte de internet ya no me momentáneo. acuerdo de qué estaba yo hablando. Estábamos hablando del tratamiento de algo, ¿no? Ah, no, de las cosas que nos rodean, que tenemos un sistema muy complejo porque está fuera. Este autor que les recomendaba yo, de Roger Batra, postula que hay como una especie de apoyo exterior para nuestro sistema nervioso. Son como si fuera una prótesis. Y realmente no nos podríamos explicar cómo funciona, por ejemplo, la memoria. Es un problema que no está resuelto del todo desde el punto de vista, desde el punto de vista de la investigación en neurociencias. Lo primero que se ocurre es, ¿tenemos un receptáculo ahí donde tenemos la memoria guardada? Pues no hay un orificio en donde tengamos un montón de recuerdos ahí. ¿Cómo se hacen los recuerdos? Los recuerdos se elaboran, generalmente se están como reactivando y son como puntos. Con las gentes que lo han explicado me han permitido que yo lo entienda. Si me imagino un dibujito de esos que son muchos puntitos numerados y dice, junte usted los puntos y ahí sale una imagen uniendo los puntos. Esos puntos no los tenemos tampoco dentro de las neuronas. Algunas sí, pero el resto están fuera. Y esos puntos nos permite orientarnos. La investigación de cómo nos orientamos en el espacio, y ahora se está extendiendo esto para la explicación de la memoria y del funcionamiento en el contexto social, es a través del hipocampo y de otras conexiones. Nada más para ponerles un ejemplo, les voy a platicar algo que me sorprendió mucho. El asunto del hipocampo se empezó a estudiar desde los 60 y lo más importante de la aportación de la investigación en el hipocampo es que fue ahí donde se dieron cuenta que el cerebro, después de haber terminado de madurar,
podía volver a ser neuronas, o sea, se pueden generar neuronas nuevas en el cerebro de adulto ya desarrollado, cosa que antes era impensable. Desde Ramón y Cajal, con la teoría de la neurona, era muy explícito que una vez madurado, una vez terminada la maduración, ya no se podían generar nuevas neuronas y con esas se moría uno. Cuando yo estudié medicina sí era. Nadie podía uno suponer que se pudieran generar nuevas neuronas. Desde los 60 hay información de que sí se pueden generar nuevas neuronas y las primeras evidencias se encontraron en aves. Las aves migratorias, se estaba investigando cómo se orientaban. Se iban a pasar parte de su vida en un lugar y luego migraban miles de kilómetros para poner huevos y reproducirse, qué sé yo, pero siempre llegaban al mismo lugar. Su manera de guiarse era un misterio. Y encontraron que a través de su hipocampo tenían señales que podían reconocer y entonces de esa manera funcionaba. Eso se extendió hacia el cerebro humano, pero no fue sino hasta el año 2000 cuando se aceptó ya finalmente por todos los neurocientíficos que sí podía haber regeneración neuronal y se lleva a cabo en parte del hipocampo. Pero ¿cómo funciona esto? El hipocampo tiene muchas cosas, entre otras las de navegar. O sea, nuestra percepción de cómo es el espacio y cómo nos podemos mover viene del funcionamiento del hipocampo. O entre otras cosas, esta investigación de cómo se mueven las aves se hizo, entre otras cosas, pues, en las islas del sur con unos pescadores que eran muy hábiles para navegar de una isla a otra. Y quien investigó esto es un antropólogo que tiene un libro que se llama el Este, o sea, los países del este, el este es un gran pájaro. Para hacer referencia a cómo se organiza la navegación en esa zona, no en el occidente, sino en el oriente. Y son los mares del sur, pero del este. Entonces, estos navegadores tienen un montón de puntos de referencia, que ya saben que hay una isla por aquí, que hay un tipo de agua, por allá hay unos remolinos, hay incluso tipos de pescados que surgen por esa zona, pero también se orientan con las estrellas, conocen las estrellas, también se orientan con el sol y utilizan un sistema muy heterogéneo de señales para viajar. Pero hay algo maravilloso. Ellos no van a trasladarse de un punto a otro. Ellos se suben a su embarcación y entonces ellos avanzan, pero ellos no sienten, digamos que para ellos el proceso no es avanzar, sino dejar que el mundo vaya pasando sobre ellos. Entonces ellos van viendo las señales y de repente dicen, ya pasó esta, ya pasó la estrella aquella, ya nos vamos a bajar, ya llegó la isla donde vamos. O sea que es como si ellos estuvieran fijos y el mundo les pasa encima. ¿Sí? ¿Sí me explico? Es algo muy común, pero lo olvidamos. Cuando uno es niño, va uno viajando, sobre todo en un tren o en un automóvil, y uno no dice, ay, vamos muy rápido. Uno dice, mira los postes, qué rápido van. O sea, es una cosa que los humanos hacemos y bueno, pues a veces no ha pasado de ser una cosa curiosa, pero ahora eso parece ser que es la base de ese exocerebro que llama Bartra. Es la base como no solamente nos comunicamos, sino como almacenamos la memoria. Todas las cosas que están a nuestro alrededor son puntos de referencia que reactualizan la memoria. Vivimos constantemente estimulados por el exterior, por las palabras, desde luego el lenguaje, con el que compartimos con la gente, hace que nuestra memoria se esté activando y se estén actualizando todas las formas de memoria que tenemos. Bueno, ya no sé ni por qué está yo diciendo esto, pero No, está muy bien. Estuvo muy interesante esta parte incluso social y cultural de la cual hablabas, que no somos nada más una parte biológica. Exactamente. Bueno, entonces la psicoterapia está orientada para entender
cómo es el mundo en donde la persona que está afectada de un proceso emocional, cómo es su mundo, cómo es su relación con los demás. Y eso se hace a través de la exploración de la memoria, de sus conceptos con los que vive, del tipo de vínculos que ha establecido. Es como alguien que aprende a andar en bicicleta, pues si no le cae un ladrillo en la cabeza, pues nunca va a olvidar cómo se maneja la bicicleta. Pero puede aprender cosas nuevas. Digamos que esa es como la base de la terapia cognitivo-conductual. No tiene que olvidar cómo se maneja la bicicleta, que a veces pretendemos eso. Tengo una relación con mucha dificultad con las otras personas. Entonces tengo que modificar eso y se empeñan en modificar algo que pues no pueden modificar porque forma parte de uno. Siempre que veo un señor con gorra, me pongo violento. Ay, porque tengo conflicto con la autoridad. Bueno, sí. Entonces, ¿cómo hago? Tengo que resolverlo. Tengo que hablar mucho con policías para que ya no me causen esto o qué. No. O sea, eso no lo vas a olvidar. Hazlo a un lado. Tú aprendiste a andar en bicicleta a los 6 o 7 años y ya no lo vas a olvidar nunca. Pero ahora ya manejas un automóvil, te transportas en otra cosa y a lo mejor ya tienes 40 o 50 años y no te subes a una bicicleta, pero aprendiste otras cosas. Si aprendes cosas nuevas, las que no te sirven mucho se hacen a un lado y utilizas las nuevas actividades que vas aprendiendo. Eso es más o menos como funcionaría. Y como nunca estamos sin la influencia de la sociedad y de nuestro ambiente, pues por eso siempre se requiere de psicoterapia, además de los fármacos pertinentes, si tuvieran lugar. Ok, doctor. Pues muy interesante todo lo que nos compartes. De hecho, vamos a cerrar con 2 preguntas que tenemos aquí de nuestro equipo. Una de ellas ya de alguna manera la has contestado, que tiene que ver con este encuadre para poder tener un orden, una rutina, y que esto permita también al cerebro darle un cierto orden, y que también la relevancia de ir con el especialista para que nos pueda hacer una valoración y en función de eso dar el tratamiento adecuado. Pero nos comentan qué hacer o qué herramientas debo ir desarrollando para poder controlar los trastornos del sueño y un hormigueo de piernas por la misma ansiedad cotidiana. Bueno, también lo que hay que hacer es consultar a alguien que sepa de esto, porque las razones por las que hay un trastorno del sueño también son muy diversas. El hormigueo de las piernas, o más bien la inquietud de las piernas, incluso hay autores que han descrito ahora un síndrome de piernas inquietas, le llaman. Y entonces, bueno, pues eso a veces se puede corregir con un ansiolítico. Y a veces los mismos antidepresivos, cuando se utilizan en dosis muy altas, a veces producen también eso de las piernas inquietas. Pero hay que estudiar si hay algún otro motivo antes de suponer que tenemos que dar un tratamiento médico con fármacos. En cuanto al sueño, pues hay un montón de problemas que producen alteraciones del sueño. Para citar uno que es muy socorrido, les diré que la menopausia produce trastornos del sueño. Los trastornos tiroideos produce trastornos del sueño. La ansiedad, desde luego, la depresión produce trastornos del sueño. Entonces hay que primero establecer el diagnóstico de cuál es el problema del sueño. Luego, hay una cosa importantísima que siempre estará presente en cualquiera de los problemas del trastorno del sueño, además de si hay un medicamento que ayude a corregirlo, siempre hay una higiene del sueño. O sea, uno debe dormir a una hora fija y despertar a una hora fija y hacerlo siempre de la misma manera. Incluso nuestra vida está llena de rituales en todos lados y para todo. A la hora que vamos a comer, nos sentamos de la misma manera, casi siempre en el mismo lugar, y tenemos un menú más o menos establecido, ¿no? Para dormir es lo mismo. Nos vamos a acostar. Bueno, hay quien dice, bueno, pues yo me acuesto y prendo la tele. Bueno, no es lo más sano, generalmente eso perturba el sueño, pero hay gente que está acostumbrada a eso. Pero antes, además, hubo la cena, hubo alguna distracción, alguien ve la tele, alguien lee un libro,
o platica y luego se va a dormir y se lava los dientes, va al baño, hace pipí, se cambia de ropa a veces y se va a dormir en el lugar donde se duerme todos los días. Todo eso lo hace de una manera ritual. Si se repite de la misma manera siempre, en lugar de decir, bueno, pues hoy no me pongo pijama o hoy no me lavo los dientes porque estoy muy cansado, eso trastoca un poco la posibilidad de dormir rápido. Cuando se repite los rituales siempre de la misma manera, forman parte del estímulo que induce el sueño. Entonces, eso es algo que hay que tener siempre, independientemente de que haya una enfermedad que esté alterando el ritmo del sueño, que se tendrá que tratar por aparte, pues. Ok, doctor, muchas gracias. Y bueno, cerraríamos con una pregunta también que tiene relación con lo que nos acabas de comentar del tratamiento, de la terapia, de los fármacos, en función del diagnóstico que se establezca, pero nos preguntan de la actividad física, del ejercicio, la relevancia de una actividad como esta para el manejo de la ansiedad, incluso alguna actividad lúdica, alguna actividad artística en este contexto de un buen tratamiento, doctor. Híjole, cada causa de esas es un tema que habría que tratarlo y hay bibliografía extensísima y muy interesante, sobre todo en esta parte de la actividad lúdica. Los juegos forman parte importantísima del desarrollo emocional de todo el mundo y es indispensable para los niños, pero sigue siendo muy útil en los adultos. O sea, es algo de lo que no podemos prescindir. Siempre estamos jugando y es algo que forma parte de la estructura emocional. Un juego tiene rituales, tiene normas y se repite. Los juegos se repiten. O sea, siempre la actividad lúdica es una repetición de una estructura que se repite siempre de la misma manera. Yo juego ajedrez. Pues no le voy a cambiar las reglas al ajedrez cada vez que tengo un oponente diferente. O sea, las reglas tienen que ser iguales y tienen que ser repetitivas. Y también se repiten los escenarios. Todo eso forma parte. Entonces, ya les había yo adelantado antes que lo que sirve para vivir con mayor tranquilidad es lo que se repite. Si tenemos actividades que son repetitivas, ayuda a que la estructura de la ansiedad funcione de una manera, digamos, atemperada. Así que hacer ejercicio es doblemente saludable. ¿Por qué? Porque la repetición ayuda a relajarse, a estar bien, a tener menos ansiedad. Y además, fortalecer el cuerpo es muy sano, defiende, pero además hay otras cositas extras. Hay un plus, la liberación de las endorfinas. Si uno hace un ejercicio ya fuertecito, se liberan endorfinas que producen mucho bienestar. Y para el ánimo es muy bueno siempre tener una rutina de ejercicio. Así que pues es muy buena pregunta, pero también requeriría de una explicación de todos, cada uno de esos elementos por separado nos daría para platicar mucho tiempo. Pues muchísimas gracias, doctor. Ha sido una conversación contigo muy amena y sobre todo que nos diste un panorama bastante amplio de la ansiedad y como tú lo decías, al final cada subtema da para una charla o para mucho más, pero creo que nos dejaste una tarea para poder conocer mucho más a fondo este tipo de trastornos y también diferenciarlos del miedo, de una incertidumbre que es hasta cierto punto normal como parte de la respuesta del organismo, como tú bien lo señalabas, y también obtener las herramientas que nos permitan en estos tiempos también de pandemia, de encierro, pues aprender a manejarlo de una mejor manera y cuando detectemos que haya focos por ahí amarillos que pues nos rebasen, pues también acudir con el médico, con el especialista para que podamos tener un diagnóstico certero y un tratamiento oportuno. Pues te agradecemos muchísimo la charla. Gracias a todos los compañeros de aquí del equipo de la Dirección de Medios y de las entidades que nos acompañan. Y pues estaremos en comunicación contigo, doctor, para
otro tipo de charlas sobre estos temas tan interesantes de salud mental. No, pues yo les agradezco muchísimo que me hayan invitado. La verdad es que pasé un rato, un par de horas muy agradables platicando con ustedes y siempre me quedo con la sensación de que les debo algo, que dejé algo fuera y creo que dejé mucho porque no podemos abarcar todo, pero espero que sirva de algo, que haya yo sembrado un poquito de inquietud para que ustedes investiguen un poco más y yo sé que lo van a hacer porque ustedes se dedican a eso. Yo sé que entre más ahonda uno en algún tema, pues más cosas van surgiendo y espero que sea para beneficio no nada más de ustedes, sino de la gente con la que ustedes tienen que tratar y con la capacidad que tienen ustedes para divulgar, que es esencial siempre, pero mucho más en este momento, ¿no? Muchas gracias por haberme invitado. Gracias, Eduardo. Muchas gracias. Gracias, doctor. Estamos en comunicación contigo. Sí, Un abrazo a todos. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Hasta Muchas luego. gracias, doctor. Gracias. Gracias. Adiós. Hasta Bye. luego. Ya que sigas mejor, ya platicaremos. Bye. Gracias. Muchas gracias. Saludos. Saludos a todos. Chao, chao.